Cordial saludo. Soy Luz Marina Dosman y les voy a presentar, como parte del desarrollo de la unidad 3 de la materia de organización de archivos del docente Edwin Sosa, los instrumentos para la organización documental, como son el cuadro de clasificación documental, las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. La agenda que vamos a desarrollar va a tratar en primera instancia de manera muy general aspectos de la función archivística y la gestión de documentos, que es regulada en la Ley 594 del 2000 del Archivo General de la Nación. También pasaremos a otro punto que son los instrumentos para la organización documental y finalizaremos con algunos aspectos relevantes. La función archivística. Vamos a revisar la función archivística. La Ley 594 del 2000 es la Ley General de Archivos y es la ley que rige toda la política archivística en Colombia, y la máxima autoridad es el Archivo General de la Nación. Esta ley tiene 13 títulos, pero queremos resaltar la administración de archivos y la gestión de documentos. De la gestión de documentos es el que vamos a centrar nuestra atención, ya que este establece dos principios archivísticos fundamentales para el desarrollo de estos instrumentos para la organización, como son el principio de procedencia y orden original, que explicaremos más adelante. Establece los 8 procesos archivísticos que se desarrollan a través de estos 9 instrumentos archivísticos. Vamos a centrar la atención para estos procesos de organización en estos 4 procesos archivísticos que están resaltados, porque son fundamentales o tienen una relación directa con estos 2 instrumentos archivísticos, como son el cuadro de clasificación documental y las tablas de retención. No vemos las tablas de valoración, que es otro instrumento de organización, porque la norma no lo nombra dentro de los 9 instrumentos, pero este es un instrumento archivístico que lo que sucede es que se desarrolla una vez cuando se van a organizar los fondos acumulados, es decir, la documentación que no tuvo ningún criterio técnico y que fue archivado antes de las tablas de retención documental. Vamos a trabajar lo que es el capítulo 5 de la gestión de documento, o sea, quiero darle unas generalidades. Es que en este título de igual manera se menciona la formación de los archivos teniendo en cuenta el ciclo vital del documento, lo que se conoce como archivo total, y también da la obligatoriedad de la elaboración y adopción de las tablas de retención documental. En cuanto a la formación de archivos, la ley especifica 3 etapas o 3 fases, que son el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Empecemos por el archivo de gestión. En el archivo de gestión es donde está toda la documentación que se produce en las áreas o que reciben o producen en el desarrollo de sus funciones, en la ejecución de sus trámites administrativos. Aquí queremos resaltar, como le decíamos anteriormente, que inciden directamente en estas fases estos 4 procesos. No quiere decir que los otros no, pero directamente para la organización está el proceso de organización, el de valoración, el de la disposición de documentos y transparencia. Procesos que desarrollan o que tienen, como les decía, una relación directa con estos 3 instrumentos archivísticos. Adicionalmente, en la organización es uno de los procesos que tiene 3 procesos técnicos, que es clasificar, ordenar y describir, del cual hoy vamos a trabajar en el proceso de clasificación, porque estamos viendo el instrumento archivístico clasificación documental, el cuadro de clasificación documental. Entonces, vamos al cuadro de clasificación documental. Clasificar es el primer proceso técnico del proceso de organización con el cual se logra identificar la procedencia de los documentos. Esa procedencia se identifica a partir de la estructura orgánica del organigrama de la entidad. Y adicionalmente, a partir del estudio de esa estructura orgánica y de las funciones y procedimientos, ahí es donde entra a jugar un papel importante el principio de orden original, o sea, cómo se dan los trámites, cómo es la secuencia de los trámites, se identifican unas categorías administrativas y unas categorías archivísticas o conocidos como agrupaciones documentales. Es a partir de ese estudio, ese proceso intelectual, juicioso, donde el archivista revisa toda la documentación de la entidad, la normatividad, la estructura orgánica, los procedimientos, las funciones, y a su vez trabaja con los productores, que logra establecer estas categorías administrativas. Son el fondo, que es el fondo documental, o sea, la entidad. Las secciones son las de mayor jerarquía, las subsecciones, y las series y subseries documentales, que serían las categorías archivísticas. Adicionalmente, estos son base para fundamentales, este cuadro de clasificación, para luego elaborar las tablas de retención documental,
que básicamente es un instrumento que me permite realizar las transferencias y definir los tiempos de retención de los documentos en las diferentes fases de los archivos que vimos anteriormente, y las tablas de valoración documental, que como les decía es una herramienta para organizar los documentos antes de la tabla de retención, antes de que creara la tabla, que no tenía ningún proceso, nada estandarizado, la gente nombraba las series como quería, las carpetas como quería, se llama fondo documental, y a diferencia de las tablas de retención, en las tablas de valoración documental se elaboran cuadros de clasificación documental por cada periodo. Listo. Ya vimos como de manera general cómo desde los fundamentos archivísticos, de la gestión de documentos, desde la norma, estamos construyendo estos tres instrumentos. Vamos a repasar brevemente estos conceptos vistos. Entonces, la clasificación, ¿qué exige el archivista? Un conocimiento integral de la institución. Somos los llamados a conocer de manera integral la institución, su estructura, sus funciones, sus procedimientos, porque es vital para poder elaborar estos instrumentos. Es un proceso intelectual, esto no es un proceso operativo. Es intelectual y se rige por el respeto a la unidad administrativa, o sea, el respeto al principio de procedencia. Los documentos deben estar y deben ser responsabilidad del área que por función, ahí entra a jugar las funciones, debe desarrollar ese proceso, ese trámite administrativo. Entonces, cuando yo doy el respeto a la unidad administrativa, estoy aplicando principio de procedencia, estoy revisando la estructura orgánica y estoy generando las categorías administrativas, fondo, sección y subsección. Y las series que se constituyen en la unidad básica de valoración reflejan las actividades desarrolladas en la ejecución de los trámites, de las funciones. Aquí entra a jugar el principio de orden ordinal, la secuencia de los trámites, las funciones, esa área, qué función tiene para desarrollar esos trámites, y salen las categorías archivísticas, cuáles son serie y subserie. Listo. Ya afianzado el tema de clasificación, vamos al cuadro. Entonces, el cuadro es el primer instrumento de descripción de un archivo y es el único que permite la visualización conjunta. Él es el que me permite el equivalente a la estructura orgánica de una entidad, un organigrama, pero me permite ver la estructura desde el punto de vista documental. Con el organigrama yo conozco las dependencias, cómo están organizadas, pero con el cuadro de clasificación yo veo la estructura documental de esa entidad. Y los cuadros de clasificación pues reflejan esquemas de jerarquización. Ya lo que hemos visto, eso es un ejemplo del cuadro de clasificación del Archivo General de la Nación, donde están las dependencias, la serie, la subserie y los diferentes códigos asignados. Otro tema que hemos revisado son las tablas de retención documental. De las tablas de retención documental, algo importantísimo, deben actuar como un instrumento orientador, debe ser una política, él me rige política en el manejo documental. ¿Para quién? Tanto para los productores, pero también para el personal de archivo, para los archivistas, para los que tenemos a cargo esa unidad de información. ¿En qué momento? Al productor, en el momento en que está conformando los expedientes y cuando transfieren los expedientes al archivo central, se le convierte en el instrumento que le orienta cuándo debo transferir, cómo debo organizar, cómo debo nombrar los expedientes, qué documentos debe llevar allí. Y al personal de archivo se convierte es porque él coordina las transferencias primarias, o sea, del archivo de gestión al archivo central, y las transferencias secundarias, o sea, del archivo central al archivo histórico. Y debe aplicar esa tabla de retención también un instrumento que me define las políticas de disposición final, si debo eliminar, si debo seleccionar, si debo conservar totalmente, y lo que conservo, selecciono, si lo debo digitalizar. Eso me lo dice la tabla de retención. Ahorita vamos a ver la tabla de valoración. La tabla de valoración también es un instrumento orientador, pero ya aquí aplica es al personal de archivo, porque ya el personal de archivo tiene archivos en su archivo central. Y lo mismo, ya aquí le aplica es para las transferencias secundarias y para la disposición final de esa documentación, que es el fondo acumulado. Entonces, ya resumiendo, las herramientas básicas para la organización de los documentos de archivo son el cuadro de clasificación, las tablas de retención y las tablas de valoración para una correcta gestión de documentos y una adecuada administración de archivo. Dos títulos vistos al inicio de la función archivística: gestión de documentos y administración de archivo. Gráficamente, cojo un archivo de gestión, las tablas de retención documental, o lo aplico a un fondo acumulado. Mire, esto es de la vida real.
archivos tirados sin criterio técnico, sin organización, le aplico las 3 herramientas que revisamos, los cuadros de clasificación de las tablas o los cuadros de clasificación de los fondos, sus respectivos instrumentos, tablas de retención, y obtengo un archivo organizado, clasificado, ordenado y descrito, o sea, con la descripción correcta. Ya para finalizar, el profesional de información, nosotros debemos trabajar de la mano con creadores y productores, definiendo todas esas políticas para la administración de los documentos en su ciclo de vida, y debemos dar parámetros normalizados, guiarlos y trabajar de la mano. Muchas gracias. Aquí simplemente iniciamos todo un proceso donde está todos los trámites, analizamos la estructura orgánico-funcional para finalmente crear instrumentos que me permitan llegar a algo como así, un archivo ordenado, organizado, descrito, y que permita la consulta y el acceso a los ciudadanos y a la entidad y preservar la memoria institucional. Muchas gracias.